Buenos días a todos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Dios de misericordia y bondad, te encomendamos a los jóvenes de nuestro país. Con tu voz resuene en su corazón, que tu voz resuene en su corazón cuando los llames a seguir el camino de reconciliación y paz, y a ser misericordiosos como tú. Ayúdalos a ser constructores de un mundo de justicia social y solidaridad. Concédeles sabiduría y amor para que sean hombres y mujeres de paz y heraldos de una nueva esperanza para sus pueblos. Amén. Un regreso a clases con esperanza y entusiasmo. Después de las vacaciones de verano, de convivencia familiar y con los amigos, mañana 26 de agosto, miles de estudiantes y profesores de los niveles básicos, medio superior y superior regresan a las aulas con el propósito de seguirse preparando eficazmente. La educación es el camino correcto para que la persona, a través de sus 5 sentidos, desarrolle su inteligencia y aprenda a tomar decisiones, y así los estudiantes tienen la oportunidad de aspirar a mejores condiciones de vida, a lograr una mejor preparación, a colaborar en la sociedad y tener elementos para resolver los problemas de la vida. Es importante que maestros, directivos, padres de familia y alumnos estén conscientes de lo importante que es dar continuidad a los procesos educativos. Los niños y jóvenes tienen derecho a recibir educación, una educación de calidad y que esté a la altura de las necesidades de los tiempos actuales, formando personas, cristianos y ciudadanos responsables y comprometidos con el bien de la sociedad. Que este regreso a clases se realice en paz, con gran participación y entusiasmo, pensando que cualquier planteamiento debe tener en el centro la persona y el futuro de los estudiantes, lo mismo que el mejoramiento de la educación de los jóvenes para lograr una mejor sociedad que construya la paz y viva en armonía y unidad. Segundo tema, la misión del sacerdote en un contexto de inseguridad y violencia. Ante el reciente hecho de violencia en la diócesis de Matamoros, por el asesinato del presbítero José Martín Guzmán Vega, consideramos que la violencia y la inseguridad siguen siendo amenazas que pesan mucho sobre los pueblos que se nos han confiado para acompañar mediante la acción pastoral cotidiana. Las comunidades, y por ello tenemos una grande responsabilidad y misión de evangelizar a todas las comunidades de manera pastoral y sobre todo con la pastoral social, y cumplir en todo y acompañar a todos en los sufrimientos y en las aspiraciones de la gente. La muerte de este sacerdote nos manifiesta y nos hace pensar cómo la violencia está calando muy hondo en nuestras comunidades y en numerosas familias. La sociedad sigue necesitando de la presencia pastoral de los sacerdotes, como un llamado que surge por la muerte de nuestros hermanos sacerdotes. Queremos redoblar con espíritu de corresponsabilidad la misión que nos toca como pastores para generar cambios profundos en la sociedad, que aseguren condiciones de vida favorables para la verdad, la justicia, la solidaridad y la paz.
La misión que toca cumplir a los sacerdotes desde la Iglesia Católica es el acompañamiento pastoral y espiritual a las personas, a las familias y a las comunidades afectadas por la violencia, que van orientadas al orden y al empeño de ayudarles a que sean capaces de sobreponerse desde la fe y de recibir consuelo. También estamos llamados a alentar la esperanza que se desprende del encuentro con Dios, para que la gente no se aísle ni se resigne a la violencia, sino más bien se incorpore activamente a proyectos y acciones de construcción de la paz. La Arquidiócesis de Morelia expresa su cercanía y oración por todas las comunidades y familiares de los sacerdotes asesinados, y junto a nuestra oración animamos a todos los sacerdotes a seguir comprometidos en la construcción de una cultura de paz. Felices los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Mateo 5:19. Esta bienaventuranza es una promesa y una buena noticia de que la paz es posible y no podemos renunciar a ella. Los que trabajan por la paz aman, protegen y defienden la vida en su integridad. Es necesario seguir enseñando a los hombres a amarse y educarse para la paz y a vivir con benevolencia, más que con simple tolerancia. Pensamientos, palabras y gestos de paz crean una mentalidad y una cultura de la paz, una atmósfera de respeto, honestidad y cordialidad. Es fundamental el convencimiento de que hay que decir no a la venganza, hay que reconocer las propias culpas, aceptar las disculpas sin exigirlas y, en fin, perdonar. Hacemos un llamado para promover valores, actitudes y comportamientos que propicien en la ciudadanía una cultura de paz, generando espacios de convivencia y encuentro entre las personas que fortalezcan lazos de comunidad y acción ciudadana, y fortaleciendo el capital social de las organizaciones, instituciones y sociedad civil que impulsan proyectos y acciones a favor de la paz, con la finalidad de potenciar las condiciones para promover redes de apoyo que faciliten la reconstrucción del tejido social. Buenos días. Buenos días. Señor, preguntarle, hoy el secretario de Gobernación, Ricardo Peralta, ha declarado que en Michoacán la gente migra por la inseguridad, por la violencia, que prácticamente es incontrolable. ¿Usted qué posicionamiento tendría con relación a esto? Y también sobre lo que le cuestionaron a él en su momento, ¿no? Que había venido Michoacán a empoderar a las autodefensas, a darles un poder económico y también pues buscar la forma de posicionarlos nuevamente, que fue lo que criticó el gobernador del Estado, y que al final del día genera más violencia y que luego ustedes como institución están tratando pues de darle la batalla también desde su trinchera. Sí, bueno, es conocido por todos que en las comunidades donde son focos rojos, donde hay más violencia, presencia de grupos de delincuencia organizada, pues la gente ha ido emigrando a otros lugares, a las ciudades más grandes, a otros estados del país. Incluso hay gente que ha tenido que emigrar a otros países para poder salvaguardar su vida, su integridad, su familia y buscar condiciones más adecuadas.
pero desafortunadamente no todas las personas lo pueden hacer y hay quienes tienen que continuar viviendo, a veces en condiciones infrahumanas, porque no tienen recursos para trasladarse y hacer vida en otro lugar. Eso es una realidad y yo creo que en ese sentido la sociedad y la sociedad organizada, las autoridades civiles y las autoridades de la Iglesia y de otras iglesias deberíamos estar de alguna manera trabajando para generarles condiciones más adecuadas de vida. Y aquí a la Iglesia Católica, pues a través de la pastoral social, es que trata de responder con acciones asistenciales. Esto tiene que ver con la parte de alimentos, con el hospedaje y también con medicamento, que es lo que hasta ahorita se les ha podido brindar. Y por otro lado también hay algunos proyectos de promoción y en esos proyectos pues es enseñarles nuevos oficios a las personas para que puedan hacer su vida en otros lugares. También las autoridades civiles creo yo que deberían tener más en cuenta que la delincuencia ha estado agrediendo a la sociedad y entre ellos mismos se han ido destruyendo y han ido afectando personas que nada tienen que ver con ellos. Muchos se disputan territorios y en esa disputa hay muchas personas y familias que han perdido también la vida, han perdido sus bienes. Y yo creo que en este momento lo que conviene es que se trabaje articuladamente por construir la paz. Si no trabajamos por ello, va a ser muy difícil que nosotros podamos salir adelante. Y nos estamos acostumbrando a vivir en condiciones de violencia. Y eso creo yo que es muy peligroso para toda la sociedad. ¿Considera que debería endurecer el gobierno federal esta política de seguridad pública? Creo yo que tiene la obligación de hacerlo, ¿verdad? Por un lado. Por el otro lado, también reconocemos que el gobierno ha sido rebasado ya por esas situaciones de delincuencia organizada. Y ahora no solamente el gobierno tendría que trabajar, es la sociedad completa la que se tiene que involucrar en ello. Y las instituciones de la sociedad civil organizada también tendrían que hacer lo propio para generar esas condiciones de paz. Y en esta parte creo yo que todas las instituciones de la sociedad deberíamos estar organizados y hacer un frente común para buscar llegar a través de acuerdos, ¿verdad? Porque no se trata de una confrontación, sino se trata de llegar a acuerdos. Sobre todo, esos acuerdos deben estar orientados por el principio del bien común, porque lo que se trata es que todos ganen. No se trata de que haya perdedores y ganadores, sino se trata de ganar todos. Y cuando se busca vivir el principio del bien común, es crear las condiciones sociales para que las personas y las instituciones puedan alcanzar su fin. Y en este caso el fin es que la persona pueda desarrollarse y alcanzar su plenitud como persona, los matrimonios como matrimonios, la familia como familia y la sociedad como tal. Entonces sí nos compete a todos aportar lo que nos corresponde en esto para lograr esa paz. Pero diálogo o no diálogo con los delincuentes. Hay una enseñanza que nos da San Francisco de Asís y dice que hay que escuchar los motivos del lobo, ¿verdad? Y entonces cuando no escuchamos los motivos de por qué estas personas entraron a esta realidad de la delincuencia, creo yo que no los vamos a poder entender tampoco porque están ahí.
El asunto es delicado, ciertamente. Yo no digo que sea una situación fácil entrar en diálogo con ellos, pero yo creo que si se buscan los caminos adecuados, se puede llegar a un diálogo y se puede también ayudar a ellos a que pues se conviertan, porque la violencia no es un camino de solución a las diferencias que hay económicas, sociales, culturales, incluso hasta religiosas, ¿no? Todas esas diferencias han marcado distancia y no las hemos aprovechado como una riqueza para complementarnos y para buscar un camino de solución a todas esas diferencias, porque mucho tiene que ver, por ejemplo, el tema de la pobreza, el desempleo, la falta de equidad en la educación y crear condiciones de trabajo. Por ejemplo, hay mucha gente desempleada y todo eso son causas que van generando y van agudizando todo eso, ¿no? Entonces, el transformar todas esas situaciones es un reto para todos, ¿no? Es decir, que las estrategias que se han implementado por parte del gobierno estatal no han sido suficientes, eficaces. ¿Ustedes cómo lo consideran al estar realizando ya con las autoridades por el crimen organizado? Y si hay datos de estos, este padre que fue asesinado fue en otro estado, pero aquí no sé si hay un número que ustedes tengan relacionado a muertes de los padres por el crimen organizado. Bueno, las estrategias que las autoridades civiles han implementado, yo creo que han tenido mucho que ver con la cuestión de la elaboración de leyes que no permiten que los empresarios puedan crear fuentes de trabajo, porque a veces a los empresarios mexicanos les cobran demasiados intereses o impuestos y eso hace que no haya fuentes de trabajo. Entonces, en el estado de Michoacán yo he sabido que se han ido empresarios a otros estados porque aquí en Michoacán no les han facilitado las condiciones, porque luego quieren cobrar demasiados impuestos que no pueden soportar las empresas. Entonces, el gobierno tiene que buscar las mejores formas de ley para que haya empleo y habiendo empleo las personas puedan acceder a un sustento digno y a un desarrollo también digno. Entonces, cuando falta el ingreso económico en una familia, pues no se puede tener una condición de vida saludable, ¿verdad? Entonces, el gobierno tiene que hacer leyes que favorezcan la creación de empleos, no que los ahuyenten, ¿verdad? Y en Michoacán ha pasado mucho eso. Y por otro lado, pues han favorecido cuestiones que incluso están contra la ley, por ejemplo, el cambio de suelo que han estado generando y que a veces con incendios han provocado quemas de montes y que luego argumentan para poder hacer otro tipo de cultivo en esos terrenos. Y eso lo ha tolerado y lo ha aceptado el gobierno, ¿verdad? Entonces, ese tipo de condiciones pues no favorecen, ¿verdad? Entonces, por ese lado yo pensaría que sí tiene mucho que ver el gobierno para poder crear mejores condiciones. Y por otro lado, la cuestión de la violencia de los sacerdotes, pues ustedes saben que Morelia ya ha tenido algunas pérdidas de sacerdotes por violencia, que no sabemos si es crimen organizado o no, pero ha habido muertes ya dentro del estado, Michoacán. 2 sacerdotes han sido dentro del territorio de la diócesis de Zamora, uno de aquí de Morelia, y en el interior del país pues ha habido otros casos. Entonces sí los ha habido, pero yo no puedo asegurar que tenga que ver con el crimen organizado. Dios de paz, concédenos el don del perdón y de la tolerancia,
para que como hermanos en Cristo podamos solucionar nuestras diferencias de una manera justa, buscando siempre el bien común. Que tu voz resuene en nuestro corazón cuando nos llames a seguir el camino de reconciliación y paz y a ser misericordiosos como tú. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Pues muchas gracias, que tengan buen domingo.